Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos hoy, este jueves que estamos aquí escuchando ya Metamorfosis, Vida y Muerte? Y bueno, vamos a tener hoy un programa muy interesante utilizando un recurso que lo hemos escuchado por ahí, pero vamos a tener hoy un experto en musicoterapia que nos va a hablar de qué se trata esta forma de intervención, cuáles son los beneficios para justamente aplicarlo ahorita en nuestras condiciones de vida actual, ya sea porque estamos en casa o porque estamos muy estresados o porque tenemos alguna situación vulnerable, a lo mejor hasta de salud, y que puede ayudarnos pues esta gran herramienta que se ha desarrollado. Y bueno, antes que otra cosa, porque luego se me olvida, quiero dejarle en mis redes sociales, entonces me van a encontrar en Facebook como Leti ASHU o Metamorfosis Vida y Muerte, también me van a encontrar en Instagram como Asensio LE y en Twitter como Leti Asensio. Y recuerden también que ya pueden bajar nuestros videos de las entrevistas en mi canal de YouTube en Metamorfosis Vida y Muerte y que pueden pues ustedes escribir también dejando algún mensaje, alguna sugerencia, alguna experiencia que ustedes quieran que nosotros podamos retomar en el programa y que ya saben que siempre es bienvenido. Y bueno, ya sin más preámbulo, vamos a entrar de lleno a la temática del día de hoy y tengo de verdad que el placer de presentarles al psicólogo Horacio Hernández Valencia. Él es licenciado en psicología por la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala. Es especialista en musicoterapia humanista por el Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista. Actualmente estudia la maestría en desarrollo del potencial humano en el Instituto Desafío AC. Su formación académica en temas de musicoterapia, psicoterapia, facilitación de grupos y docencia ha sido a través de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Carl Rogers y el Instituto Ken Wilber. Cuenta con más de 20 años de trabajo en el área de psicoterapia y desarrollo humano y más de 10 años en programas enfocados al arte y a la cultura dentro de la UNAM. Es responsable y coordinador operativo de talleres de musicoterapia en educación y en odontología. Y pues bueno, él realmente es un experto en esta temática de la musicoterapia y también la practica en la cuestión privada. Y hoy está con nosotros justamente para hablarnos de este tema que es la musicoterapia y como les decía que tiene múltiples aplicaciones ahora que estamos en esta pandemia y que hemos estado hablando que genera pues algunas alteraciones emocionales, sea porque estamos ya reintegrados en algún contexto de trabajo o bien seguimos en confinamiento y esta herramienta nos puede servir para muchas cosas, pero qué mejor que nuestro experto Horacio nos pueda empezar a explicar de qué se trata la musicoterapia, porque nosotros hablamos a veces simplemente de música, Horacio. Y Sí, creo que tiene toda una estrategia y tiene todo un protocolo específico de cómo llevarse a cabo, pero vamos a iniciar porque nos expliques qué es la musicoterapia. bueno, antes que otra cosa, Leti, muchas gracias por la invitación, te agradezco mucho. Y pues mira, la musicoterapia es un trabajo bellísimo, es la manera que hemos encontrado como personas, como seres humanos, de acompañar sonoramente a la experiencia de la persona. Cuando digo la experiencia de la persona, me estoy refiriendo a la experiencia emocional, a la experiencia física, a la experiencia intelectual, a la experiencia espiritual. En todos estos ámbitos, tradicionalmente la música ha estado presente. De manera empírica, nosotros empleamos la música de manera muy natural. En cada actividad en donde está el ser humano, hay música, hay procesos rituales en donde la música tiene un valor importante, tiene una presencia y que ha estado muchísimo tiempo ahí presente. Lo que es exactamente la musicoterapia es retomar esta historia sonora, esta experiencia que todos hemos tenido y como bien dices, la introduce con una metodología de trabajo, con una metodología específica, con un protocolo, con una serie de objetivos, justamente para hacerla una disciplina de la salud, de la educación.
tal manera que sí hay una diferencia enorme entre solo escuchar música, entre solo poner música, entre solo acompañar con música, que eso sabemos que funciona, sabemos que hay muchos impactos. Incluso déjame comentarte, Leti, que eh, el estudio científico de la musicoterapia, hay cosas que no ha podido demostrar, no ha podido aclarar. Sabemos que funciona porque vemos los cambios. Sin embargo, quedan preguntas de cómo es que la música logra todo eso. Aún no sabemos exactamente bien cómo es que lo hace y quedan algunos huecos, hay algunas hipótesis acerca de cómo lo hace. Sin embargo, por ejemplo, en el caso del mal de Alzheimer, sabemos que tiene un impacto, sabemos que funciona porque lo estamos viendo, aunque aún no podemos explicar cómo es que lo hace. Con todo y eso, la musicoterapia tiene una metodología muy bien establecida en donde lo primero que hay que establecer son los objetivos de trabajo. ¿Para qué y en qué momento quiero, necesito, voy a utilizar la música? Eso sería lo primero. Hay ocasiones en que me preguntan, oye, Horacio, ¿y qué música le puedo poner? Ah, bueno, ¿para qué la quieres? Hay que conocer la historia sonora de la persona. Entonces hay muchos factores, de tal manera que, a manera de noción, yo te podría decir, la musicoterapia es el espacio terapéutico que utiliza la relación sonido-ser humano para el bienestar físico, emocional, intelectual y espiritual. La música es un medio. Tiene realmente beneficios bastante amplios ahorita que nos explicas de esta cuestión física, también psicológica, también social y también espiritual. Y creo que es importante, como tú nos mencionas acertadamente, establecer los objetivos, ¿no? Hay varios objetivos que a mí me gustaría que nos ayudaras a llevar un poco en el programa. Uno de esos objetivos es para la vida, porque es cierto que cuando tenemos momentos, ya sea de tristeza o de alegría, lo acompañamos de música, ¿no? Bien dicen por ahí, cuando uno anda dolido, pues ponemos la música que decimos comúnmente, nos cortamos las venas y nos ponemos a tomar, digamos ahí, alguna serie de acciones y entre ellas a veces está bebernos un tequilita para estar ad hoc, ¿no? Pero también cuando estamos muy contentos, en México utilizamos mucho el mariachi, por ejemplo, cuando estamos muy contentos, y hasta cuando vamos a enterrar a alguien, también muchos piden la música, ¿cierto? Llevan el mariachi, llevan la marimba o lo que la persona le hubiese solicitado. Y también ahorita yo te pediría tres objetivos o tres momentos ahorita. Uno, en la vida en general, cómo la llevaríamos para tener como una vida mucho más tranquila, porque vivimos sobre todo ahorita con muchas condiciones que nos generan mucha tensión, mucha preocupación y hasta mucho miedo. ¿Cómo lo haríamos o qué sugerencias nos das ahorita en la pandemia? Y otro momento más que sería al final de la vida, que son temas que a veces tocamos aquí en el programa. Entonces, si te parece, empezamos un poco con la parte cotidiana de la vida y que de repente uno tiene como la montaña rusa, sus altas y sus bajas en las emociones, que además es lo normal, pero que a veces necesitamos recursos para animarnos un poco, ¿no? ¿Qué nos podrías comentar en este punto? Mira, lo primero es el reconocimiento emocional. ¿A qué me refiero con esto? A que yo me dé cuenta realmente cómo me siento. Mira, y aquí voy a enfocarme en una creencia errónea acerca del trabajo de la musicoterapia. Mucha gente piensa que cuando estoy triste, lo importante es utilizar música que me llene de energía, que me energice, que me lleve la alegría, porque ¿a quién le gusta estar triste o estar enojado? Y justamente lo que la musicoterapia propone es hacerlo a la inversa. Si estoy triste,
primero darme cuenta, reconocer, sentir cómo es mi tristeza, en dónde la estoy viviendo, en dónde la estoy sintiendo, más que por qué estoy triste. Porque intentar responder por qué estoy triste, naturalmente me va a llevar a una serie de pensamientos que me van a desconectar de mi corazón, de cómo estoy viviendo y de cómo me estoy sintiendo. Más bien aquí es, ¿cómo es vivirme triste? ¿Qué me pasa? Y sabemos actualmente que el poner los sentimientos afuera le permite a la persona tener una vida más sana, porque evita tragarse los sentimientos, el que sea, el sentimiento que sea. Entonces, lo que propone el trabajo musicoterapéutico es justamente eso, que la persona reconozca el sentimiento, inclusive lo ubique físicamente, después lo ponga afuera. Eso acompañado de la música. Entonces, si tú, Leti, por ejemplo, llegas con un musicoterapeuta y le dices, es que estoy muy triste por esto que me pasó en la semana, por esto que me pasó ayer, entonces lo primero que te va a pedir es que reconozcas tu tristeza, que la vivas, que la respires, que la sientas. Y después una música que justamente acompañe tu tristeza, una música que esté triste también, que la pueda acompañar. De tal manera que en este proceso lo que se va a permitir es que tu tristeza se ponga afuera y no te quedes con ella adentro. Y que, como te decía hace un momento, lo que actualmente sabemos es que muchas enfermedades están originadas, muchos padecimientos están originados porque me trago los guardo. Entonces lo que hace la musicoterapia es justamente fuera. Te estoy poniendo el ejemplo de la tristeza, pero te puedo poner el ejemplo del enojo, por ejemplo, ¿no? Entonces llegas conmigo y me dices, Horacio, es que vengo muy enojada porque mi novio, mis hijos, mi jefe, ya no aguanto. Entonces, lo primero es cómo es tu enojo, respira tu enojo, vive tu enojo y después una música que va a estar enojada, es decir, va a estar empatizando con tu sentimiento, te va a ayudar ponerlo afuera. Y a lo mejor para eso necesitas gritar, patalear, golpear, a lo mejor necesitas hacer eso porque la energía del enojo es muy distinta a la energía de la tristeza. Entonces, cuando trabajamos con sentimientos, con vida emocional, lo primero es reconocer cómo me siento, incluso si puedo ubicarlo físicamente. Entonces, una pregunta que aquí hacemos mucho es, ¿cómo es tu tristeza? Más que por qué estás triste. Cuando yo te pregunto, ¿cómo es tu tristeza? Entonces puedes describirla mejor. Yo ya, cuando tú me estás diciendo eso, yo ya estoy pensando, recurriendo a mi botiquín musical, qué música puede acompañar esa tristeza, porque además hay tristezas distintas. No es lo mismo una tristeza nostálgica, una tristeza desoladora, una tristeza desgarradora, una tristeza de duelo. Son muy diferentes y por lo tanto también la música tendería a ser distinta. Entonces, eso es lo que propone el trabajo musicoterapéutico con respecto de las emociones. Oye, Horacio, entonces la primera condición que generaría un beneficio en este tipo de intervención justamente es la identificación corporal, digámoslo así, de esa emoción, de dónde la siento y cómo la siento, más que de dónde salió, ¿no? Exacto, La exacto. cuestión entonces es básicamente trabajar esa emoción y estoy entendiendo que la música ayuda a este reconocimiento y facilita que uno pueda a lo mejor externar de alguna manera diferente esa emoción hacia afuera, más que hacia adentro, ¿no? Exacto. Y mira, en ese sentido, la musicoterapia, esto no lo saca sin fundamento. O sea, hay un fundamento que permite a la musicoterapia recuperar
recuperar ese fundamento de la psicología humanista, de sentir. Entonces, lo primero, y a lo mejor ahí nos podemos llevar un buen tiempo antes siquiera de utilizar música, es que te percibas, que escuches, sientas. Y eso a lo mejor van a pasar, si por ejemplo, si es música individual, sea, a lo mejor van a pasar 5 o 6 sesiones y me puedes decir, oye, pues si yo vine a trabajar musicoterapia y ya van 5 sesiones y no utilizaron ninguna música. Justamente es por eso. Lo primero es, hay que abrir la experiencia sensorial de la persona. Todos sentimos, Leti, todos. Hay personas que no se dan cuenta que sienten. Hay personas que no lo saben. Todos sentimos. Entonces es poder recuperar primero esa parte para que entonces naturalmente la música pueda hacer su trabajo. De tal manera que lo primero que hay que hacer es preparar a la persona a la experiencia de la música. Y hay veces, literal, hay veces que la persona llega desconectada, llega cerrada, no se da cuenta ni siquiera cómo es sentir. Y en ese sentido, en muchas ocasiones, y ahí el trabajo musicoterapéutico puede fracasar debido a que a lo mejor tú para intentar salir de esa situación, para intentar sentirte mejor, haces lo que yo te diga. Sin embargo, no estás sintiendo, no estás recuperando un aprendizaje claro de eso. A lo mejor, bueno, le voy a decir que sí para que vea que lo estoy haciendo. Entonces, ese es el primer trabajo importante. Darme cuenta, yo como musicoterapeuta, cómo estás sintiendo, estás abierta a sentir. Y lamentablemente, en nuestro país es muy poco el manejo emocional. En un momento hablabas de la pandemia y sí, se habla mucho de la situación física y bueno, y de la situación emocional. ¿De dónde vienen estos casos en donde la familia de 5 se enferman 4 y uno no se enferma eh, emocionalmente con esas personas que fácilmente se enferman, que difícilmente se enferman? ¿Cómo están de sus emociones? Hay ocasiones en que me dicen, es que se alimentaba muy bien, hacía mucho ejercicio, eh, se levantaba temprano. ¿Cómo estaba de sus emociones? ¿Cómo las vivía? Así es. ¿Qué hay con esta parte que nos describes? En realidad pareciera sorprendente, pero hay mucha gente que no sabe identificar sus emociones. A veces nos dicen de forma general, pues es que siento algo. Creo que es enojo, creo que es frustración, creo que es miedo, pero creo que falta esta educación que tú decías, ¿no? El reconocimiento de las emociones, pero además en nuestro propio cuerpo, porque en cada uno puede dar una manifestación diferente, ¿no? Desde a lo mejor si siento miedo, diríamos, pues se me enchinó el cuero y me puse así como inquieta, pero creo que pocas veces realmente nos ponemos a sentir. Mucha gente le cuesta mucho trabajo cuando uno le dice, pero ¿qué sientes? Y como bien lo dices ahorita, uno dice, pero es que me pasó esto y por eso salió el enojo y por eso es la causa. Pero cuando uno le dice, no es que no quiero que me expliques de dónde sale, sino qué estás sintiendo en este momento que tú me estás relatando que estás enojada o que estás enojado, ¿no? Y que creo que eso es justamente una parte importante y que me hace hacerte una pregunta al respecto, Horacio. Alguien que aprende y que imparte esta cuestión profesional de la musicoterapia, ¿debe ser psicólogo? No necesariamente, no necesariamente. Lo importante en ese trabajo es que se entrene como psicoterapeuta. Alguna vez escuché, y eso me gustó mucho, a una psicóloga
decir que ella no estaba en contra de las personas que dan psicoterapia sin ser psicólogos. Lo que ella se había dado cuenta es que los psicólogos tenemos, por nuestra formación inicial, tenemos una sensibilidad distinta. Yo tengo compañeros, tengo amigos con quienes he trabajado desde hace mucho tiempo que no son psicólogos, se dedican a esta parte de la salud a través de un interés personal y llegaron ahí por vivencia, porque encontraron en los procesos psicoterapéuticos recursos que ahora están poniendo al servicio de los otros. Entonces se entrenan. Este entrenamiento lleva años. Esta formación en psicoterapia pues lleva años. Entonces, no necesariamente se necesita ser psicólogo para poder hacerlo. Sí me doy cuenta que si se es psicólogo o si no se es psicólogo, se necesita haber transitado este camino de sensibilidad, de reconocimiento emocional, de darme cuenta que a ese lugar en donde tú estás entrando, yo también ya estuve. Ese lugar a donde te da mucho miedo entrar, a mí también me dio miedo y tampoco quería entrar. La diferencia es que yo ya recorrí ese camino, yo estoy acompañándote para que tú recorras ese camino. Somos dos personas en encuentro, en crecimiento. Pongo mi experiencia emocional, mi experiencia amorosa a tu servicio, acompañada de metodologías, herramientas y habilidades que me da una formación como psicoterapeuta que lleva casi 3 años. Pero que es muy importante que la audiencia entonces comprenda que no cualquiera puede hacer musicoterapia, ¿no? Requiere de un entrenamiento formal para poder llevar a cabo esta forma de realizar esta intervención y que pueda ser por experiencia que me permití vivir y que yo puedo acompañar a alguien. Y como tú nos decías, también la sensibilidad o las capacidades que desarrollamos los psicólogos, también para poder ayudar y orientar a alguien con respecto a las emociones. Entonces, creo que es algo que debemos compartir con la audiencia, con la gente, para que sepa que no cualquiera puede realizar musicoterapia y que supongo que lleva todo una acreditación para poder realizarla. Quiero preguntarte algo porque de repente sí tenemos estas inquietudes de la audiencia. La musicoterapia, Horacio, es elegir canciones o utilizar instrumentos con ciertos sonidos para que nos permita vivenciar estas emociones. Porque si uno habla de musicoterapia, decíamos al principio música, uno piensa en música, ¿no? Y si esa música puede ser la que yo conozco, la que a mí me gusta, la que a mí me motiva, o es algo que ustedes utilizan diferente. No sé si el compás, no sé si sonidos específicos que ustedes hayan estudiado que pueden provocar una respuesta. O mejor tú cuéntanos de qué se trata esta parte de utilizar la música en estas intervenciones. Mira, Leti, yo te diría a todo lo que me preguntas, te diría sí, es válido. Para que nosotros utilicemos una música en el consultorio o en talleres o en cursos o se es en grupo, se necesitan 3 condiciones. Primera es la propia de la música. Es decir, un musicoterapeuta tiene conocimientos musicales, distingue instrumentos, sabe de métrica, sabe de compás, sabe de pulso, sabe de acento, o sea, todos esos elementos los logra distinguir. La textura musical, la melodía, la armonía, todo eso lo distingue. Solamente que lo distingue de manera diferente a como lo hace un músico. Es decir, el musicoterapeuta lo va a distinguir para ponerlo al servicio del acompañamiento emocional y de la salud de la otra persona. Es decir, yo como musicoterapeuta lo que voy a aprender es
identificar el acento musical. Sí, y luego eso, ¿para qué me sirve? Utilizarlo en la terapia. ¿En qué momento lo voy a utilizar? Entonces, ese es el primer elemento. El segundo elemento, una vez que tengo ese, el segundo elemento es, ¿cuál es tu historia sonora? Es decir, si vamos a trabajar tú y yo, donde yo soy el experto y tú vienes conmigo a una sesión de musicoterapia, yo necesito conocer tu historia sonora, porque lo que para mí pueda ser relajante, a lo mejor para ti es depresivo, o lo que para mí sea muy cursi, a lo mejor para ti es lo más pesado que existe en el mundo. Entonces, es importante conocer la historia de la persona, la historia sonora, sus gustos musicales, qué música, incluso qué música no le gusta. Bien, porque la música que no me gusta también dice mucho de cómo soy yo, de cómo me muevo, de cómo es mi personalidad, de cómo me estructuro. Y el tercer elemento es la experiencia emocional que tienes en este momento. Porque no es lo mismo escuchar una música en una situación emocional determinada que esa misma música en otra situación emocional determinada. Entonces, esos tres elementos, cada vez que ocupamos música, es importante que los tengamos presentes. Si para acompañarte no ubico ninguno de los tres, tengo un cuarto. Tiene que ver con la creación musical. Un musicoterapeuta también sabe acompañar con instrumentos musicales. Ok. Entonces, ok, yo desconozco esta parte específica de tu historia sonora, no ubico en este momento una música que tenga yo grabada para este momento, ok, vámonos a los tambores y vámonos a los instrumentos melódicos y vamos a crearlo tú y yo en el momento. Todo eso se aprende en la formación de musicoterapia. De tal manera que el musicoterapeuta se vuelve un facilitador, un psicoterapeuta del crecimiento de la persona y un artista para acompañar amorosamente. Es muy compleja la musicoterapia en ese sentido. Pero me parece de verdad maravilloso el utilizar este recurso, porque hemos visto, por ejemplo, yo te puedo contar que en la atención de pacientes con enfermedades crónicas, la música en general, aunque nosotros no tenemos toda esta área de experiencia que tú tienes en los compases y en el ritmo y en todas estas cuestiones que nos explicas, vemos una respuesta en algunas patologías físicas, ¿no? La parte emocional, bueno, también cambia, pero cuando uno está en el contexto hospital tenemos que ver las dos cosas juntas. Vemos pacientes que tienen alterada la parte física, pero también la parte emocional, y de repente escuchar por ahí una música que a lo mejor alguien, hasta el personal de limpieza que a veces trae su propia música y le escuchan, los hace voltear, ¿no? Los hace tararear la canción o la melodía, e incluso nos ha pasado con pacientes que están en una terapia intensiva que nos llegan a solicitar un poco los familiares el poder ingresar algún disco, algún audio con música que le gustaba a la persona, y vemos realmente un cambio de semblante. Sabemos que estos pacientes no siempre se pueden comunicar, pues porque están sedados por todos las ondas y todos los aparatos a los que están conectados, pero vemos un cambio de semblante, ¿no? Pero aquí la parte que creo que es necesario rescatar es que es adecuado a nosotros. No es a lo que yo pueda pensar, a lo que yo pueda creer, porque existen muchos mitos. Uno piensa que la música clásica es para calmar a las fieras, ¿no? Y que es para como relajar. Pero a lo mejor alguien la disfruta muchísimo y se siente como más activo escuchando la música clásica. Y entonces, pues ahí estará un poco la diferencia de que cada uno puede tener su bagaje de canciones
o de ruidos o de cuestiones que le puedan ayudar. Quiero comentarte que fíjate que el programa pasado, que estuvo aquí una invitada que nos habló del acompañamiento al final de vida, por ahí salió que valdría la pena tener una USB grabada con nuestras canciones preferidas para que cuando llegue el momento en el que yo no pueda hablar o yo esté al final de vida, me las pongan. Y creo que nos pareció un buen recurso, incluso hablábamos de los pacientes COVID, que si esto lo hiciéramos como algo que tiene que conocer alguna persona que es muy allegada a mí, que es incluso como parte de mis testamentos de vida, diría, esta música, si me pasa algo, es la que yo quiero que me pongan, ¿no? Porque entonces nos ahorraría el pensar qué le ponemos, qué cosas le gustaban, aunque se puede, pero eso nos ahorraría tiempo, ¿no? Porque bien lo podemos sacar con la historia de vida de las personas. Pero en estas circunstancias nos pareció un buen recurso para poder utilizarlo en caso necesario. Y creo que esto que nos compartes empata muy bien con esa propuesta de la doctora de ubicar que es algo muy personal y que incluso podemos estar dos personas escuchando la misma canción, la misma melodía o los mismos ritmos de algún instrumento y a alguno le puede provocar que la tristeza se agudice y a otro a lo mejor esa tristeza se va disminuyendo. Pero eso, entonces es muy importante que ustedes lo empaten. Me parece que es la parte de reconocimiento emocional, pero además otro recurso que se agrega para pues trabajar o equilibrar esta parte de las emociones, ¿no, Horacio? Sí, mira, a propósito de lo que estás diciendo, quiero agregar dos cosas. La primera es que justamente por lo que estás diciendo, es que en musicoterapia se utiliza toda la música grabada. Cuando digo toda, es toda, o sea, del género que me digas, es factible de usarse. O sea, desde música clásica, hay alguna música clásica que relaja, otra que pone los pelos de punta, hasta hip hop, reggaetón, rock, heavy, salsa, cumbia, o sea, todo lo que tú me digas es susceptible de usarse como trabajo musicoterapéutico. Todo, justamente por lo que me estás diciendo. ¿De qué va a depender eso de la historia sonora de cada persona? Eso es por un lado. Y por otro, quiero agregar también que sí, sabemos actualmente que utilizar música en ciertos estados de conciencia tienen un gran impacto. Ejemplos hay muchísimos de gente que está en coma, por ejemplo, y reacciona a la música. Niños autistas que a lo único que reaccionan es a la música. Enfermos de Alzheimer que pueden cantar una canción completa de hace 50 años. En fin, ejemplos hay muchísimos. Solamente que hay una diferencia entre solo poner música y hacer musicoterapia. Cuando yo solo pongo música, no es sinónimo de que estoy haciendo musicoterapia. La musicoterapia requiere toda una metodología, un procesamiento, una forma de recuperar aprendizajes a partir de lo que está viviendo la persona. Y si yo utilizo música, pues claramente sé, además por experiencia empírica, que cierta música a la persona lo va a relajar, lo va a emocionar, lo va a pensar. O sea, eso yo lo sé. Ahí solamente estoy utilizando música y es bien sabido el impacto fisiológico que tiene la música. Eso es una parte nada más. De ahí a decir que estoy haciendo musicoterapia, necesita ver todo esto que tú mencionabas. Primero que sea por un profesional, por alguien que esté entrenado en musicoterapia. Después, teniendo en cuenta que la musicoterapia es una psicoterapia en sí misma, tiene una metodología de trabajo en sí misma, y que a lo mejor lo más fácil es ponerle play a la música, ponerle play al disco, eso es lo más fácil. El musicoterapeuta puede prever
lo que puede suceder y sabe manejar lo que pueda suceder, que a veces no sabemos ni siquiera lo que pueda suceder. Digamos entonces, Horacio, que en la musicoterapia la música es un facilitador del trabajo de las emociones, que justamente es promover que uno las sienta, las viva y que ustedes desarrollan como digamos, utilizan esas dos cosas entre ver la necesidad de expresar emociones y por el otro lado utilizar el recurso de la música para estimular o generar que se pueda dar esta expresión lo más abierta posible, así. Sí, exacto. Pero además, hay que comentar algo también muy importante, Leti. También la relación que guarda el vínculo cliente, usuario, consultante, paciente, como le quieran llamar, y musicoterapeuta. Porque también la relación que se establece con la persona es distinta en cada lugar, en cada momento, con cada persona. A partir de ahí, también puede variar el uso de la música. Entonces, Saramago lo dice muy bonito, que una pareja la conforman tres personas. En este caso, hablando en psicoterapia, igual la conforman tres personas. Tú, yo y la persona que se forma cuando tú y yo estamos juntos. Esa relación que nos hace únicos, que una música contigo en este momento es tan valiosa como esta otra música con la otra persona para el mismo fin, además, para lo mismo. Lo que varía es que tú y yo y esta otra persona y yo tenemos una forma de relacionarnos distinta. Eso también impacta. Estaba ahorita escuchándote y pensaba, hay música que nos deja marcados, ¿no? Que nos hace recordar o personas o momentos o lugares, pero estando en un proceso psicoterapéutico, eh, esta música y esta relación, como tú dices, estas tres personas, también generará seguramente pues esa asociación entre algo que me pasa y el cómo estoy expresando estas emociones y que me permito hacerla con un profesional, ¿no? No solamente con alguien que me escucha o incluso en el bar escuchando la música que está de fondo y alguien que se sentó a mi lado y a quien yo dije, esta es la persona que yo voy a empezar a externar lo que siento, sino darse la oportunidad de que sea ese momento, ¿no? Y ese momento en el que se pueda dar esta relación contigo como terapeuta, pero se fusionan, digamos, estas dos personas y la música está de por medio, ¿no? Sí, por supuesto. Y a mí, mira, escuchándote, eh, quiero agregar que sí, cuando tú y yo trabajamos con música, hay una parte en donde la música es nuestro vínculo. Vamos acompañándonos. Y hay ocasiones en que vas trabajando tú y voy trabajando yo. O sea, vamos trabajando los dos y nos vamos conectando. Eso es importantísimo y a mí me da mucho gusto que cada vez en las instituciones de salud, en los centros de salud, ven a las personas como personas, a los que asisten a consulta como personas, con una historia. Yo se lo remarco mucho a mis alumnos. Ustedes van a trabajar también con la historia que tenga esa persona respecto de los sistemas de salud y respecto del médico, respecto del dentista, respecto del psicólogo. Y está en sus manos empezar a cambiar esa historia o mantener esa historia que tiene la persona con los sistemas de salud. Lo que yo hago mucho en la primera sesión de manera individual es pedirles a las personas que también se den cuenta y reconozcan el espacio donde están, en este caso mi consultorio. Porque también el consultorio, el espacio físico va a jugar un papel importante.
es el gran contenedor emocional donde todo se va a liberar. Si los consultorios psicológicos hablaran, imagínate cuántas historias nos contarían, ¿no? También hay un proceso ritual de honrar el espacio físico que contiene emocionalmente a la persona. De tal manera que es distinto cuando alguien llega conmigo a contarme cosas y cuando las cuenta en el bar, como tú dices, o cuando las cuenta a la amiga, al compadre. O sea, es muy distinto porque hay un contexto, un espacio psicoemocional que contiene y da soporte a toda esta. Y que eso es muy real porque pues mucha gente, es cierto, de repente dice que no quiere ir al psicólogo y se encuentra estas condiciones que las que hablábamos desde la amiga, ¿no? Hasta el desconocido que se encuentra en el bar y que se pusieron a platicar y fue su momento. Pero creo que este espacio del que tú hablas eh, realmente genera el ambiente adecuado para permitirse muchas cosas, ¿no? Que esa es un poco la idea, permitirse expresar y hasta vivenciar lo que está realmente sintiendo. Porque uno como psicólogo tiene que cuidar hasta que no se escuche lo que uno está hablando dentro del consultorio en la habitación continua, ¿no? Porque es importante darle al paciente esa seguridad. Pero ahorita me surge una inquietud también con respecto a la musicoterapia, Horacio. Para poder hacer esta actividad con estos sonidos, esta música, el consultorio del musicoterapeuta también tiene que ser distinto, es decir, nosotros en la estación de radio, pues nos ponen algunas cosas para que el sonido no se escape por algunas salidas, esté como mucho más encerradito, que se puedan escuchar nítidamente los sonidos, pero me quedé pensando si en la musicoterapia también ustedes tienen que pensar en eso, hablando de espacios. Sí, y es algo fundamental. Eh, los consultorios necesitan amortiguar el sonido, porque hay veces que los sonidos dentro de las consultas musicoterapéuticas son a grito y con tamborazos, así. Entonces, no se podría trabajar o sería muy difícil trabajar en cubículos separados por una mampara o con estas paredes falsas. No se podría, sería muy difícil. Ahí en Iztacala, en mi casa, en la UNAM, siempre les digo, en el último salón, en el último cubículo, hasta el fondo, ¿no? Donde yo no moleste a nadie, donde no me vayan a tocar y decirme, oye Horacio, estamos trabajando, bájale a tu música. No, o sea, ¿cómo le digo a la persona que está muy enojada que grite con menos fuerza, verdad? Entonces, digo, ya me ubican muy bien, me conocen y entonces, sí, ya en horarios, en espacios en donde está mucho más fácil poder experimentar y expresar todas estas cargas emocionales. Porque imagínate, si en un consultorio, en el espacio de uno a uno de una persona, se produce ese sonido con esos gritos, con esos tambores. Imagínate un grupo de 25 personas gritando y golpeando, tocando los tambores a todo lo que da. Entonces, sí se necesitan situaciones de espacio físico muy características que permitan justamente amortiguar el sonido, porque al mismo tiempo que hacemos mucha importancia en la escucha consciente de la música, hacemos mucho movimiento físico también, mucha conexión con la tierra. La musicoterapia pertenece al grupo de las terapias corporales. Entonces, pues además brincando, moviendo, saltando, gritando, trabajando con instrumentos en vivo. Entonces sí necesitamos espacios donde justamente la libertad no se vea cortada por situaciones como
pueden molestar a los de al lado, o a los de abajo, o a los de arriba, ¿no? Entonces, en esa situación, como lo comentas, sí el espacio físico necesitamos condiciones especiales para eso. Pero fíjate que estoy ahorita entendiendo eh, que también es algo tan libre que justamente eso es lo que permite estas prácticas vivenciales, ¿no? Ahorita que tú describías el tocar los tambores, pero además que puedo gritar y además puedo brincar y además puedo hacer, me pareció como que esa música puede provocar en mí la libertad de expresar realmente quién soy, la libertad de sentirme o de quitarme a veces esas caretas que todo mundo nos ponemos socialmente y que realmente puedo vivir ese espacio como mío y aprender a conocerme, ¿no? Sí, eso es parte importante de esta musicoterapia, Horacio. Sí, la libertad, la responsabilidad, la conciencia, son palabras fundamentales del trabajo terapéutico. El acompañamiento, la empatía, el amor, la aceptación, son palabras centrales de cualquier trabajo musicoterapéutico, sea individual, sea en pareja, sea en pequeños grupos, sea en grandes grupos. Esas palabras son fundamentales, de tal manera que tú puedas vivirte, como dices, como realmente me siento, como realmente estoy, como realmente soy en esos espacios. Y que poco a poco eso vaya permeando en tu vida cotidiana. De tal manera que, ok, contigo no quiero sacar esta expresión emocional extensa. Contigo no lo quiero hacer, pero sí tengo mi espacio personal en donde lo puedo hacer. No estoy guardándome, tragándome, literal, la experiencia emocional, porque esa experiencia emocional se queda adentro cuando me la trago. Y el organismo, otra parte de mí, va a buscar la manera de ponerla fuera, como sea, como encuentre. Así. Oye, Horacio, ya estamos por terminar el programa, siempre se nos va como agua, pero quisiera que nos pudieras dejar, de acuerdo a tu experiencia, alguna recomendación, así muy general, porque sé que no puede darse de forma tan precisa, pero algún recurso que pueda ayudar a la gente que ahorita ante esta pandemia está teniendo muchas cuestiones emocionales por ahí a flor de piel. Estamos viendo mucha ansiedad, estamos viendo depresión. Entonces, ¿qué nos pudieras decir en unos minutos para que la gente también se animara a pues acercarse a este tipo de psicoterapia y darse la oportunidad también de vivir esta experiencia? Mira, como te decía al principio, lo primero es un reconocimiento emocional. Para trabajar con música, lo primero con lo que debo y necesito conectarme es con mi propio estar en silencio. A veces a muchas personas no les gusta estar en silencio por lo que descubren y por lo que conocen. Ese sería el primer elemento. Y a partir de ahí, la apertura para escuchar cualquier género musical. Sí, la música de mi gusto dice mucho de cómo me siento, de cómo estoy, y me gusta escucharla por, como decías hace un momento, por los recuerdos que me trae, por la historia que contiene esa música para mí, porque la música en sí misma no tiene esa historia, yo me encargo de ponérsela. Y que en esa misma apertura exista la posibilidad de integrar a mi experiencia musical, a mi experiencia sonora, música que procuro escuchar menos o que casi no escucho. Entonces, abrirme a la experiencia de la música, porque además la música, en su enorme sabiduría, la música sabe cómo acompañarme, porque la música abre camino, toca la herida, toca la experiencia y también la cierra,
porque musicalmente la música también tiene eso, tiene una apertura, tiene una intensificación y tiene una manera de resolver musicalmente hablando. Entonces la música siempre será el camino correcto para mi conocimiento emocional, mi experiencia. Yo creo que es una buena herramienta que podemos ahorita utilizar y que no le tengamos miedo, como tú dices, al silencio, ¿no? A veces yo digo, pues si nos caemos muy bien y a veces bromeamos y convivimos con la gente, creo que vale la pena experimentar estar con uno mismo. Y eso pues puede enriquecernos muchísimo. Horacio, se nos está acabando el tiempo, pero quisiera preguntarte si alguien te quisiera contactar o alguien quisiera esta terapia, ¿dónde podemos encontrarte? Bueno, me pueden encontrar directamente en el Instituto de Musicoterapia Humanista. Dejo los datos del instituto, con el instituto, la página del instituto en internet, www.musicoterapias.com. En Facebook nos pueden encontrar como de Musicoterapia Humanista. Y bueno, los teléfonos se los doy, aunque en este momento no hay nadie físicamente ahí. Se los dejo, 55, de Ciudad de México, 55, 34, 34, 46, 55, 34, 44, 09. Muy bien, pues muchas gracias, Horacio, por haber compartido con nosotros en esta tarde, pues un tema interesante que creo que vale la pena darnos esa oportunidad, que nos haces llegar a un punto en el que tenemos que atrevernos a la reflexión personal, a la identificación de emociones y a vivir nuestras propias emociones que a veces nos da mucho miedo, pero acompañados de la música puede ser un poco más tranquilo y nos puede permitir realmente, como te decía, pues sacar lo que realmente solemos ser, tanto mis miedos como mis fortalezas, tanto lo negativo como lo positivo, y tener un coach como tú que me guíe y que me diga, sí, esto vamos adelante, yo te acompaño, pues eso anima más todavía porque ya no lo tenemos que hacer solitos, ¿no? De verdad que agradezco mucho que nos hayas dado esta entrevista. Creo que nos abres un panorama de un área que medio conocíamos, pero que no teníamos la certeza de cómo funcionaba. Y pues esperemos que pueda ser un recurso para que la gente en este momento se pueda dar esa oportunidad. Muchísimas gracias, Horacio, y esperemos también tenerte en algún otro momento para algún otro tema que nos ayude a fortalecerlo como el día de hoy. Gracias, Leti, por la invitación y un saludo a todos. Gracias. Pues este fue su programa Metamorfosis, Vida y Muerte y nosotros nos encontraremos nuevamente el próximo jueves a las 3 de la tarde y recuerden que pues estamos trabajando estos temas con la idea de fortalecer nuestra historia de vida y porque hablar de muerte y de vida enriquece el día a día que tenemos nosotros. Muchísimas gracias y nos estaremos escuchando y viendo en la próxima emisión. Hasta la próxima.